Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a una nueva porción semanal en este nuestro segundo año en donde hemos estado estudiando ya un poquito más a profundidad lo que cada porción tiene para enseñarnos. Hoy veremos la porción de Shlach, y quiere decir envía, Shlach leja, envía para ti, pero se la conoce solamente como Shlach, como envía. Y esta porción comprende el capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el capítulo 15, versículo 41. El año pasado, cuando nosotros la veíamos, recordábamos que nuestro descubrimiento fue de que el hecho de ir a por la tierra a comprobar si era verdad la promesa que Dios había hecho fue una idea humana. Eso lo obtenemos de Deuteronomio, en donde nos enseña que así fue. Y por eso hubo un fracaso, y hoy ya veremos que tiene que ver o tenía que ver en gran manera con una motivación de aquellas personas que fueron. Entonces, antes de empezar, como siempre, me gusta recordarle que si usted todavía no se ha suscrito a nuestras redes sociales de Facebook, de YouTube, de Facebook, de Instagram o de Twitter, puede hacerlo, Visión de Fe Misco. Y también en nuestro canal de Visión de Fe Misco de YouTube, usted podrá encontrar mucho material, el cual es libre de compartir, que tiene una cosmovisión hebrea del Evangelio, y es que precisamente las porciones las queremos aprender cómo se las entendían dentro de del movimiento del primer siglo que se conoció como la Iglesia de Jerusalén. Vamos a empezar entonces, y yo le invito a acompañarme en la lectura al capítulo 13, versículo 1 de, por supuesto, Bemidbar o Números. Dice así: el Señor habló a Moisés diciendo: envía para ti, versículo 2, hombres que exploren la tierra de Canaán, que es Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno nací. Y yo sustituí la palabra original, que es la palabra nací, por la palabra príncipe, porque un nací no es un príncipe, príncipe entre ellos. Quiero entonces empezar precisamente aclarando esta palabra. ¿Qué es un nací? Esto lo aprendíamos el año pasado, lo aprendemos de los censos y también lo aprendimos en la porción Kitizá del libro de Éxodo. Un nací es alguien que recibe un encargo de parte de Dios, de parte de Moisés. Estas personas tienen la responsabilidad de brindar un encargo de la tierra, pero no de cualquier tierra, de la tierra de Canaán, la cual era la tierra prometida a los hijos o descendientes de Israel, o herederos de Israel, he de decir. Por lo tanto, la responsabilidad que llevaban esos hombros era muy grande, porque ellos tendrían como objetivo, al regresar, poner una imagen en el corazón de los demás herederos de Israel sobre la necesidad de ir hacia el frente y empezar a vivir las promesas de Dios. Por decirlo de otra manera, ellos eran quienes iban a comprobar la veracidad de las promesas de Dios. Por eso no eran príncipes los que iban encargados. Se les había levantado la cabeza, es decir, distinguido de entre los demás, se les había llamado por nombre y se les había dado un encargo. Por eso la responsabilidad de ellos era tan grande, y su fallo representaría una catástrofe nacional, y de hecho fue lo que pasó. Entonces, cuando la palabra nazi, o cuando la palabra levantar en la Biblia surge en función de las personas, de las cabezas de las personas, no es un censo. Esto lo hemos visto ya varias veces en el libro de Bemidbar o Números. Ahora, ¿por qué era tan importante, aparte de que fuera la promesa de Dios, el ir a explorar esta tierra para Dios? ¿Por qué era tan importante que ellos trajeran un reporte correcto? Que al final no lo traen correcto. Y la respuesta es porque esta tierra sería el prototipo de la Jerusalén celestial. A veces nos perdemos un poquito con la tierra de Israel, como lo enseña la Biblia, pero el Evangelio es tan claro en aclarar que la Jerusalén celestial
que los patriarcas murieron sin haberlo visto y muchos, los que han creído hasta el siglo XXI y que han muerto, pero que han confiado en Jesús como su Salvador, no han visto la prueba final que es la Jerusalén celestial. Bueno, esta tierra y la tierra de Israel, bíblicamente hablando, es el prototipo de esta tierra. Y digo esto también para separarlo de la organización política conocida como el Estado de Israel, que por supuesto, por ser descendientes de los patriarcas, pues tienen un derecho a estar en esa tierra, pero que la Biblia no necesariamente está hablando de que todos nos vamos a ir a vivir a ese Israel, sino a la Jerusalén celestial, la cual, como dijo Pablo, es la madre de todos y la cual también, como enseña Apocalipsis, descenderá del cielo. Entonces, la tierra a la que se iban era un prototipo de algo mucho más grande y esto aumentaba la responsabilidad de que ellos trajeran un buen reporte. Leemos ahora el versículo 3. Dice, y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la boca o palabra del Señor, y todos aquellos varones eran cabeza de los hijos de Israel. Y bien, Dios da la orden como una concesión de que ellos vayan, pero señala nuevamente que estas personas eran cabezas. Habían recibido un cargo, pero eran cabezas. El escritor sagrado luego enumera o lista, es mejor decirlo, los nombres de las personas de los 12 espías, los conocidos como los 12 espías. Y antes de irse, después de nombrar a cada personaje y su tribu y su familia, Moisés hace algo que llama la atención y que es necesario compartirlo con usted, que es un estudiante de la Escritura. Versículo 16. Dice, así se llamaban los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra. Pero a Oseas, Hoshea en hebreo, hijo de Nun, Moisés lo llamó Josué. Yehoshua es el nombre original. Y vemos que el verbo llamar es una intención muy firme de cambiar algo. Yo voy a empezar a llamarle a esto de otra forma porque para mí pierde su función anterior. En el caso de Josué, que se llamaba Oseas o Hoshea en hebreo, recibió un cambio porque es como que él estuviera separándose de su función anterior y que ahora tendría una función distinta. La pregunta entonces que nos hacemos ya empezándola a responder es ¿por qué Moisés le llamó distinto? No es que le haya cambiado el nombre, le cambió la vida, le llamó, le cambió el destino, le delineó un nuevo futuro cuando hizo esto justo antes de entrar como un espía a la tierra. He escuchado algunas respuestas a esta pregunta de por qué Moisés hizo eso. Eh, em- Algunas van por el hecho de que Moisés lo hizo para que él no cayera con los otros espías, para protegerlo, para darle más fe, etcétera, etcétera. Pero la pregunta sería si esa es la única razón por qué a Caleb no le cambió el nombre. Y de hecho es Caleb quien toma el liderazgo cuando regresa a decir, no, las promesas son de Dios y Josué se suma a esto. Y ofrecemos una respuesta entonces que se basa en el Evangelio. En primer lugar, partimos del nombre que recibe, Yehoshua. ¿Qué quiere decir este nombre? Quiere decir Yud He Vav Hei, que es el nombre que representa el atributo de la justicia, salva. Yud He Vav Hei salva. La justicia salvará. Moisés, por lo tanto, le cambia de nombre porque entiende por revelación de Dios que este personaje, Oseas, sería un ejemplo, sería un paradigma que apuntaría al Mesías. De hecho, el nombre de Jesús, el nombre original de Jesús es precisamente ese, ni siquiera es Yeshua. Yeshua es
el diminutivo arameo, pero el nombre original, el nombre por el cual Miriam y Yosef, su padre, lo presentan y lo llevan al templo y le dicen su nombre es Yehoshua, el mismo nombre de Josué, el mismo nombre que Moisés había cambiado. ¿Por qué? Porque este Josué sería un prototipo. ¿Cómo sabemos eso? Tenía que ver con la herencia que Josué, en primer lugar, y Yehoshua, Jesús, tendrían que dar. Eso lo sabemos por el Evangelio. Acompáñame a leer el capítulo 4, versículo 8 de Hebreos, y dice así: porque si Josué, es decir, Yehoshua, al quien Moisés le cambió el nombre, les hubiera dado reposo, porque sí que les dio heredad, pero si les hubiera dado reposo, dice, no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. El primer Yehoshua, entonces, tendría que llamarse así porque les dio la herencia de la tierra, por supuesto, después de una guerra, pero no les dio el reposo. La palabra reposo en hebreo no es Shabbat. Shabbat quiere decir cese. El séptimo día, el día del Señor, no es un día de reposo, es un día de cese. Hay que hacer otras actividades, es lo que dice. Pero reposo en la Biblia se dice menujá. Y menujá es un tipo de la salvación. O sea, Él los hizo entrar, pero la gente de todas maneras iban a morir. Sin embargo, un día vendría la menujá, el reposo, la salvación. Y para ello, solamente el verdadero Yehoshua, no el tipo, el verdadero Yehoshua, es el que viene a dar salvación. Esta es la implicación que Moisés provoca cuando cambia, dirigido por la inspiración divina, el nombre a Oseas. Luego Moisés viene y les dice por dónde han de ir. Voy avanzando un poquito rápido porque me estoy emocionado con el tema. Pero veamos qué sucede en el regreso de los dos espías y adelantamos la lectura hasta el versículo 25. Dice así: y volvieron de reconocer la tierra después de 40 días. Versículo 26. Y fueron y se presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades. Y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación, y les enseñaron el fruto de la tierra. Note por favor que la escritura señala que trajeron un informe. Versículo 27. Y le contaron a Moisés y le dijeron: fuimos a la tierra, a donde nos enviaste. Ciertamente, o sea, ahí está el encargo. Ciertamente mana, leche y miel. Es como alguien que presenta, bueno, sí es verdad esto, pero, y este es el fruto de ella. Versículo 28. Pero, y yo le puse la palabra afes, que es la palabra que aparece en el hebreo ahí, es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas muy grandes, y además vimos ahí a los descendientes de Anac. Me gustaría analizar con usted detenidamente este último versículo, haciendo precisamente dos comentarios. En primer lugar, la palabra afes. En hebreo se ha colocado un pero aquí, pero en hebreo está relacionada con la palabra que la serpiente dice a Eva y que se ha traducido con que en Génesis capítulo 3. Es una palabra que siembra una duda. En este caso, es un caso final, es como dicen, pero vamos al problema. Y el problema no admite discusión. El pueblo es fuerte, no hay nada más que se pueda hacer. Es lo que están diciendo. No está abierto a discusión. Simple y sencillamente ellos sientan una base y dicen, no se puede hacer nada, el pueblo es fuerte. Y están empezando a crear o a sacar de ellos el propósito que ellos llevaban incluso antes de irse. Ya veremos cuál es. El segundo comentario que quiero hacer es que vieron ahí a los descendientes de Anac. ¿Y qué es un descendiente de Anac? En Israel, este es un nombre que se llegó a conocer como un gigante. De hecho, en hebreo moderno, gigante se dice Anaquí, pero que se refirió a una persona muy famosa, un Anak,
que sufría de acromegalia, que es una enfermedad hormonal en el cual las personas crecen más allá de lo que deben. Y no es que sea una raza en general, sino que esto ocurre. Entonces, las personas se les llegó a tomar como un nombre genérico el nombre de Anaquí. Cuando usted vea Anaquí o Anaseo o Anac en la Biblia, entonces es una referencia a un gigante. En español también tenemos esta figura. Por ejemplo, en Guatemala, a los pañuelos faciales de papel, nosotros les decimos Kleenex. Kleenex es una marca de un pañuelo. No es un Kleenex, pero así decimos nosotros. Por favor, pásame un Kleenex, porque lo hemos tomado como un genérico. Lo mismo se puede decir en otros países de una coca. Dame una coca, que es una gaseosa, es un agua carbonatada. Y en fin, hay varios otros ejemplos. Pero lo que quiero señalar es que los descendientes de Anak, los hijos de Anak, no necesariamente se referían a un pueblo que eran hijos, y esto es importante hacerlo ver porque, y ya veremos por qué, me terminaré explicando, porque no es que había un pueblo que eran gigantes, sino que había algunos descendientes de Anak. ¿Qué quiere decir eso? La palabra hijo en hebreo quiere decir más que un hijo biológico, es un heredero, alguien que se parece, alguien que es construido, que es adoptado o que hereda una forma, un estilo. Por ejemplo, Jesús le dijo a algunos fariseos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y la pregunta aquí es, ¿Satanás les había engendrado? La respuesta es por supuesto que no. Quiere decir que se comportaban, eran herederos de su padre, el diablo, que se comportaban, que tenían las acciones. Un hijo de Anak era alguien que había padecido esta enfermedad de la acromegalia. No necesariamente era una persona descendiente genética de Anak, pero es que así se les llamaba. Esto es importante notarlo. Versículo 29, para seguir con nuestra lectura. Amalek habita en la tierra del Negev, es decir, al sur, y los hititas, los jeuseos y los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. En primer lugar, ellos dicen, supuestamente es buena, pero vimos gigantes, vimos muchos gigantes esparcidos, pero también vimos personas que son de esta índole. Y menciona a Amalek primero. ¿Y cuál es la referencia a Amalek? Amalek fue el primer pueblo que cuando Israel sale de Egipto le ataca por la espalda, incluso antes de atravesar el Mar Rojo. O, perdón, inmediatamente después de atravesar el Mar Rojo. Les ataca a traición. Y cuando el pueblo de Israel escuchara que Amalek habita ahí, ellos tenían una animosidad y podría provocar un rechazo del pueblo a entrar a la tierra, que últimamente era la intención que tenían estos embajadores. Los demás pueblos que mencionan son todos descendientes de Cam, cananeos, eh, pueblos que han estado en la tierra desde tiempos muy antiguos, pero que no eran bien vistos en Israel, precisamente por el evento que había ocurrido cuando el padre, el ancestro de ellos, Cam, hijo de Noé, entra cuando su padre está muy borracho y viola a su madre y sale como hijo de esta unión precisamente Canaán. Eso fue lo que ocurrió allá en el capítulo 9, 10 de Génesis más o menos. Lo estudiaremos en otra oportunidad. Pero estos pueblos no eran bien vistos y por ello, cuando ellos traen ese reporte, están hablando mal, están intentando quitar el deseo del pueblo de Israel de ir a la tierra prometida. Cuando Caleb ve esto, Caleb trata de interponerse y de tomar el control de la situación y de calmar los ánimos que empiezan a
desbordarse y que empiezan a ser contrarios a la voluntad de Dios, siempre en el pánico colectivo hay un problema. Pero los nazis no tienen intención de ir a la tierra. Ellos van a boicotear la promesa del Señor. Y ese es precisamente el problema que vemos acá. Los enviaron a estos encargados, recibieron un encargo, pero ellos ya llevaban una mentalidad de perpetuarse en el desierto. Fuera porque no querían entrar a la guerra, que les diera miedo, fuera porque estaban muy cómodos comiendo maná, fuera porque quisieran regresar a Egipto, las razones no lo sabemos, pero lo que están empezando a evidenciar es que ellos no quieren bajo ninguna circunstancia entrar a la tierra prometida. Y por eso han preparado un reporte desastroso como el que prepararon. Volvamos a la lectura y ahora vamos al versículo 31 del mismo capítulo. Pero los hombres que habían subido con él, es decir, los encargados, los nazí, dijeron, no podemos subir contra ese pueblo, porque ese pueblo es más fuerte que nosotros. ¿Cómo lo supieron? Me impresiona que a pesar de haber sido encargados y a pesar de ser cabezas y tener una capacidad, tienen una agenda llena de excusas. ¿Cómo sabían que ese pueblo era más fuerte que ellos? La respuesta es que no lo sabían, era una presunción y ellos están tratando de meter temor y miedos en el corazón del resto del ejército para no ir. Están a todas luces boicoteando el plan del Señor. Por eso es que el castigo fue tan terrible, porque ellos empiezan a evidenciar cuál es su verdadera intención, cuál fue su verdadero plan y cómo cuando vienen mencionan a gigantes. Estos son los pueblos y dejan medias verdades también en la mente de los israelitas que no son los más confiados en Dios, pero que provoca una histeria colectiva que al final terminó en que Israel tuviera que divagar por el desierto 40 años en total hasta que todo el mundo muriera y sus hijos entraran. Veamos el punto de inflexión de la propuesta de los encargados. Versículo 32. Y provocaron una calumnia de la tierra a los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido al decir. O sea, ellos querían provocar que todo mundo también pensara y hablara mal de la tierra. La tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Y toda la gente que vemos ahí son hombres de gran estatura. Y aquí vemos dos mentiras. Cuando la tierra se ha tragado a alguien, todavía no. Lo hará en un capítulo posterior, pero lo hará por desobediencia. Ellos están diciendo que esa tierra devora, se come. De hecho, la palabra que usan es comer, se come a sus habitantes. El sinónimo que yo pudiera utilizar hoy es, mire, si usted va a ese lugar, en Guatemala, en el 2019, 2018, creo que fue el 2019, tuvimos la erupción del volcán de fuego. Soltó lava, soltó cenizas y una gran cantidad de personas que vivían cerca de las faldas de este volcán fueron calcinadas, al punto de que encontraron algunas de las cenizas de su cuerpo y les identificaron por medio de ADN a algunos. Muchos de ellos nunca los identificaron porque no quedó ni rastro de ellos. Eso es lo que los encargados están tratando de decir que hace la Tierra. Y la otra calumnia que presentan es que toda la gente que vivimos allá, todos son gente muy alta, son gente muy grande. Los encargados fallan gravemente porque tenían una agenda en mente. Su agenda era no vamos a ir a la tierra.
Solamente dos de ellos, Yehoshua y Caleb, están dispuestos a entrar. Por eso, mis queridos amigos y hermanos que me acompañan, el castigo fue tan duro. Fue muy duro. ¿Por qué? Porque estaban negando la Torá del Señor, la instrucción del Señor. Nosotros recordamos que la Torá se compone de dos grandes asuntos, como ella misma ha dicho, las promesas y los procedimientos. Y aquí se están cuestionando las promesas de Dios y evitando que el pueblo haga el procedimiento de avanzar y entrar. Lo único a lo que podemos comparar esto es a desechar la obra del Mesías en el madero. Ese es el equivalente que podemos pensar de lo que ocurrió en este evento versus cómo sería hoy. Aquel que no quiere saber de Cristo Jesús, aquel que rechaza a Jesús, aquel que no confiesa a Jesús, no será salvo. Y esto es lo que precisamente haciendo una equivalencia a ese tiempo, estos 10 proponían, no, no a la tierra. Y luego llega un versículo muy interesante en el cual ellos quieren justificar aún más sus mentiras. Lea conmigo, por favor. Verso 33. Antes de leerlo, quiero hacer una salvedad y es que quité los nombres de las traducciones que ponen ahí y los voy a explicar y dejé los nombres originales, por eso le va a parecer un poquito raro, pero me voy a explicar. Leamos entonces, dice, vimos allí también, verso 33, a los Nefilim. Ese es el nombre que aparece en en el hebreo, ese es el nombre que da la Biblia. La traducción a este nombre le puso, vimos también allí, si no estoy mal, a los gigantes, pero Nefilim no es gigante. Ya voy a explicar qué es. Dice hijos de Anak, de los Nefilim, vuelve a decir. Entre paréntesis le puse la explicación que la traducción, una de las traducciones usa. Son parte de la raza de los gigantes. Pero repito, esto es incorrecto. Y luego dice, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas y así parecíamos ante sus ojos. Muy bien, hagamos sentido de esto un poquito. En primer lugar, hemos sustituido la palabra gigante por la palabra nefilim, que es un plural de nefal, que quiere decir caído. Los nefilim son los caídos. Ya explicaremos quiénes son estos caídos. Luego traducimos Anak de los nefilim, porque así dice la Biblia en hebreo y porque las traducciones entre paréntesis nos han puesto a esta es una raza de los gigantes, lo cual no es así. Para entenderlo bien, tenemos que recordar un evento que ya se ha narrado en la escritura que está en el capítulo 6 de Génesis. La palabra Nefilim, los caídos, se originó en una creencia idolátrica, en la cual se pensaba que dos ángeles o algunos ángeles habían caído del cielo. Se representaba por dos imágenes entonces de ángeles y empezó lo que era una adoración de los ángeles. Por supuesto, nosotros sabemos que adoraban demonios. Estas falsas deidades, de alguna forma, eran practicadas por los anaseos que ellos vieron. Ellos vieron a gigantes o a algunos descendientes de Anak, algunos voy a llamarle, no quiero llamarle gigantes porque no quiero dejar la impresión de que son parte de esta raza, pero a las personas de gran estatura que ellos vieron, seguramente vieron a algunos practicando este culto. Y entonces se asoció como una creencia mística. Esto sucede también, había sucedido, y si usted lee las traducciones que están pésimamente traducidas en este aspecto, va a pensar que hay los hijos de Dios y las hijas de los hombres como
Y muchos dicen, estos son los ángeles que se mezclaron con los humanos, pero eso no es así y lo vamos a ver y lo vamos a probar. Lo que quiero establecer es que Nefilim es un culto de dos ángeles que cayeron y era una práctica que se empezó a dar aún desde tiempos del capítulo 6 de Génesis. De hecho, esto es lo que provoca que Dios se canse y diga, bueno, en 120 años voy a acabar con esto, voy a enviar el diluvio. Recordemos entonces, quizás para explicarlo de una mejor forma, la lectura de Génesis. Bereshit, Génesis capítulo 6, versículo 1. Dice, aconteció que cuando los hombres empezaron a multiplicarse, y por hombres, yo le puse entre paréntesis ahí, descendientes de la tradición de Adán por medio de Set, sobre la superficie de tierra les nacieron hijas. Por supuesto que también les nacieron hijos, pero como va a demostrar una aberración, el nacimiento de la idolatría, este es precisamente el capítulo que narra la idolatría y por eso es que Dios reacciona diciendo, tengo que borrarlo todo, tengo que limpiar todo. Como va a narrar eso, exalta más que cualquier otra cosa que les nacieron hijas. O sea, la tradición de Set es que se empezó a reproducir y tuvo hijos, pero también, perdón, y tuvo hijas, mujeres, pero también tuvo hijos. Lo que pasa es que eso no lo dice. Versículo 2. Los hijos de Dios, pésima traducción. Le puse ahí, pues dice, y vieron en el sentido de percibir los otros hijos de los Elohim. Así dice en hebreo. Los otros, porque tiene un artículo definido, de los Elohim. Los hijos de los otros Elohim. Los hijos de los, me corrijo, dice, y vieron los hijos, es decir, los descendientes, ya hemos hablado de que no necesariamente son genéticos, sino gente que empezó a tomar este culto. El culto nace. Y vieron los hijos, los descendientes, los que habían empezado a creer en los otros Elohim, que son los herederos de la religión de otras deidades, pero que también son humanos. Enfatizamos eso, que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí de entre todas, eligiéndolas. Es decir, ellos fueron y vieron que las muchachas de la iglesia, para ponerle una comparación, hoy en día sería como que había muchachos que no son creyentes y fueron a la iglesia a una actividad, a recibir una actividad para compartir, para un servicio de ganar, y se dan cuenta que las muchachas de la iglesia están muy lindas y fueron detrás de las muchachas. Eso es más o menos lo que está pasando. Y las eligieron. En ese entonces no había derechos humanos, no había cuidados, sino que simple y sencillamente las arrebataron. Y Dios se indignó. Dios se indignó porque entonces empezó a regarse la idolatría por todos lados, de tal forma que en el versículo 3 él dice, mi espíritu, mi mente no contenderá, no luchará para siempre con el hombre, con el humano, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Algunos han pensado aquí que Dios dio licencia para que se vivan 120 años. Es mentira. ¿Por qué? Porque si no contradeciría lo que el Salmo ha dicho. 70 años ha dado Dios, 80 en los más robustos. Aquí lo que está haciendo es poniendo un plazo. A partir del momento en donde Dios establece esto, dentro de 120 años, Él va a acabar con eso. Que son los 120 años que a Noé le va a llevar la construcción del arca. Por eso está este versículo acá. ¿Por qué no le pareció eso? Porque empezó a ver la mezcla. Y eso no iba con Dios. Dios se indignó de que los hombres, los hijos de la tradición de Sed, los hijos, los que no se habían pervertido a los cultos idolátricos, ahora se estén mezclando con los que sí. Eso no le pareció a Dios. Por eso vemos la importancia de no unirse en yugo desigual.
Y él dice, miren, todos son carne y se van a mezclar. Ya no voy a yo o contender. Ya no. De hecho, el verbo es bien interesante. Ya no juzgaré, dice. Ya voy a dejar de juzgar. Voy a acabar con esto. A Dios le pesó. Versículo 4. Había, mire cómo lo narra Génesis, había Nefilim, es decir, el culto idolátrico en la tierra aquellos días. Ahora va a narrar qué fue lo que pasó. Y dice, y también después, cuando los hijos de los otros Elohim se reunieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos, estos son los hombres fuertes. Giborim, puse yo, de la antigüedad, hombres de renombre. Es decir, que cuando se da la mezcla de los que creían en un culto idolátrico, de los caídos, con las que supuestamente debían de tener temor de Dios, pero que no lo tuvieron porque se unieron en yugo desigual, los hombres que les nacen vivieron con menos valores y se convierten en guerreros, van a pelear, van a por la sangre, pierden los valores. Por eso les llama hombres fuertes, Giborim. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, si le hago un resumen, lo que ahí está diciendo es que habían dos tipos de personas. Los descendientes de Set, que se están guardando, y también descendientes de Set y probablemente de Caín, que eventualmente llegan a un culto que se llamó los Nefilim, los caídos. De pronto, y en la conexión está, los del culto idolátrico, los que no temen a Dios, ven a las mujeres que sí temen a Dios y se empiezan a mezclar con ellas. Y esto no se para, nadie lo para. Nadie dice eso no debe ser así. Y les nacen hijos. Eso es lo que está ocurriendo. Si no, si de verdad los ángeles se hubieran mezclado y hubieran salido gigantes, se hubieran borrado en el diluvio, pero no se borraron en el diluvio. No se borraron en el diluvio. ¿Por qué razón? No, porque probablemente una, dos o hasta tres de las esposas de los hijos de Noé llevaba ese conocimiento de culto idolátrico. Yo me sospecho que fue la esposa de Cam, que probablemente le dijo a Cam, ¿sabes qué, Cam? En el culto idolátrico que hacíamos nosotros, una forma de guardar la ida es tener relaciones con tu madre. Ve y ten una relación. Y por eso tiene relación con su mamá. Y de ahí nace Canaán, que es el nombre del ancestro de lo que, de las personas que habitaban la tierra a la cual Dios había prometido a Israel y que ellos tendrían que entrar. Cuando los espías, que no quieren bajo ninguna circunstancia entrar a la tierra prometida, ven esa cultura mística, esa carga religiosa, esa carga pagana, se aprovechan incluso de eso para decir, no entremos, ahí están los gigantes, generan miedo. Por eso es que Dios impuso en toda aquella generación el castigo de morir en el desierto. Por eso a Dios les ordenó dar vuelta durante 40 años. ¿Quiénes no cayeron? Yehoshua, Josué y Caleb. Y esto nos habla a nosotros hoy en día la importancia de vivir la salvación de Jesús, de aprender a vivir en sus promesas. La salvación hoy en día no se puede perder porque es obra de Dios. Pero ¿por qué habríamos nosotros de morir antes de tiempo si vivimos una vida alejada de la intención divina? Estos hombres salieron. Josué llevaba la carga de ser un prototipo del Mesías, así que no iba a fallar. Caleb recibió el llamado de parte de Dios a mantenerse fiel. Estos 10 hombres llevaron una visión distinta, dijeron no queremos estar acá, regresemos y pongamos miedo en el corazón de los demás israelitas, hablemos de gigantes, hablemos de que la tierra come, pongamos la cosa muy mística y creemos una especie de terror colectivo. Últimamente fue lo que pasó.
Lo que ellos no tenían en mente era que estaban negando la salvación de Dios. Era que estaban hablando mal de la tierra que Dios había escogido como el prototipo de la Jerusalén celestial. Y se valieron incluso de los algunos hombres que probablemente sí que adoraban a los Nefilim, algunos hombres grandes, de gran estatura, anaquí, le voy a llamar gigantes, pero anaquí, anaseos sería en castellano, que vieron ahí, no todos lo eran, pero mezclaron toda esa información con tal de lograr sus propósitos y destruir la confianza que el pueblo había empezado a amasar en Dios. Hoy en día nos vemos ante situaciones, circunstancias similares. Jesús es el único que da la vida eterna, la paz, la felicidad, el camino a la redención. Pasa por él. La pregunta es, ¿cómo lo vivimos? No lo hemos de vivir tan simple como que, él ya murió y veamos qué hacemos. No, lo vivimos en obediencia a su palabra, conociendo esto y sabiendo que Jesucristo, Yahushua HaMashiach, es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Yo le doy gracias por sintonizarme. Espero que esto colabore en su crecimiento, en su interpretación de la Biblia. Le envío un fuerte abrazo, que esté muy bien. Lo espero la próxima semana, donde seguramente veremos a los partidarios de estos 10 espías en, en la porción de Korah, Korah, que quiere decir Coré, y ahora mismo le comento dónde se encontrará. La próxima lectura es desde Bemidbar o números 16:1 hasta el 18:32. Que esté muy bien, que Dios lo bendiga. Nos vemos la próxima semana.